Hola Segovia, hola a todos los municipios de influencia de esta área minera en el nordeste antioqueño. Hoy tengo el agrado de estar con dos invitados, Yarley Marín, Jaime Gallego Gómez. En esta oportunidad, en este su programa, La Tertulia, del cual soy el conductor y entrevistador, estaremos hablando de la pequeña minería y de temas relacionados con la explotación del oro por parte de la pequeña minería. Entonces, recurro a hacer la presentación de los contertulios. Yarley. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos y invitarnos a este espacio. Nos sentimos muy orgullosos de estar acá hablando de lo que hacemos. Mi nombre, como lo dice usted, Yarley Marín López, minero de tradición, ingeniero civil de profesión, y venimos trabajando por la defensa de los derechos de los mineros ancestrales y tradicionales en Segovia desde el año 2014 en la Asociación Mesa Minera, y hago parte también de la Asociación Mutual de Mineros El Cogote. Bueno, mi nombre es Jaime Gallego, más conocido como Jaime Mongo. En esta líder social hace 35 años en la defensa del bien común de las comunidades de Segovia, Remedios y todo el nordeste antioqueño y a nivel nacional. Bueno, agradecimientos entonces para nuestro patrocinador, Lo Nuestro. Ya acá tenemos el logo que nos identifica, es el logo del programa La Tertulia, su programa. Vamos a iniciar entonces haciendo una introducción para que abordemos el tema de la minería, haciendo una descripción por uno de los invitados de qué es el oro para la humanidad. Yarley. Bueno, el oro para la humanidad ha significado mucho. Podemos partir desde el tema cultural, desde los indígenas que lo usaban como un tema místico, ¿cierto? Como un tema religioso, y que a través del tiempo, a medida que va creciendo la humanidad, ya se vuelve, digamos que un valor mucho más alto, y las reservas de muchas culturas se hacen por la cantidad de oro que pueden acumular. Y esto puede traer consigo un sinnúmero de desafíos que en la actualidad todavía se está viendo. Entonces el oro puede ser un alivio, puede ser un metal adorado, pero también es un renglón o una actividad económica que se desarrolla de él y que genera unos contextos sociales que, si se desconocen, pueden llevar a que los territorios puedan sufrir consecuencias adversas alrededor de la explotación de la minería. ¿Cuál es tu opinión, Jaime? Como el oro ha sido un metal precioso y ha evolucionado su valor, hoy es la meta de nosotros, de lo que le estamos diciendo a nuestro gobierno nacional: identifique estos mineros, a mineros ancestrales y tradicionales que trabajan el oro, toda esta cadena productiva, porque ese valor que está identificado, que va a subir, digamos, a 500.000 el gramo del oro, todo el mundo se va a desbordar a hacer minería, y ahí donde el gobierno debe ponerle atención, porque puede producir un desorden en las diferentes regiones mineras ancestrales. Es mejor organizar esta cadena productiva ancestral y tradicional para que tenga un valor más legal, más transparente, y que nuestras comunidades y nuestros pueblos un desarrollo mejor en la actualidad. Bueno, el oro también para la humanidad puede ser fuente de riqueza o fuente de desgracia, porque aquí los actores mineros en ocasiones chocan precisamente en la búsqueda de ese preciado metal, y para la humanidad también ha sido este metal una manera de presentar internacionalmente, forma de compartir en negocios, de participar en intercambios culturales e intercambios internacionales, donde una comunidad con otra se abastece, se provee y a la vez ayuda a cotizar, a valorizar precisamente todos los elementos que requiere una comunidad u otra. Vamos a hablar entonces de lo que es el aluvión y la veta. Bueno, el aluvión
Digamos, es un método de explotación que se hace a cielo abierto, donde el minero puede emplear herramientas manuales o herramientas mecánicas como es la maquinaria amarilla. En nuestro territorio el aluvión se ve en un porcentaje de un 15%, podríamos hablar que está ubicado en nuestra región del nordeste antioqueño, especialmente en Segovia y Remedios. La veta es un filón, ¿cierto?, que se adentra en la tierra y donde el minero tiene que hacer unos túneles, unas galerías para poder explotarlo y extraer este mineral, y tiene un proceso más complejo que el aluvión. Este método de trabajar la mina de aluvión y la veta ha evolucionado. Anteriormente pues se trabajaba con la batea, con el martillo, el taladro, pero ya era como en aquel entonces cuando el oro usted lo trabaja superficialmente. Hoy de tanto trabajar la tierra, de sacar tanto oro, ya tiene que ser más profundo, y ahí donde tiene que ser más el trabajo más mecanizado, más industrializado, y se necesita alguna maquinaria que el gobierno lo ve como Tecnología. una nueva tecnología que el gobierno lo trata como dañinos del medio ambiente, pero hay que entender que es que, vuelvo y repito, el oro ya no está en la superficie, se necesita toda esta maquinaria para poder extraer y trabajar el oro. A ver, bien sea en la extracción del oro de aluvión o de veta, se ha evolucionado, porque es que no nos podemos quedar en la época de los indígenas, cuando ellos escasamente trabajaban con una batea y con sus recursos para poder purificar el oro, para poderlo amalgamar, porque ellos se valían, en ese tiempo no utilizaban ellos el mercurio, sino que utilizaban plantas para poder amalgamarlo. Y sucesivamente entonces esta evolución ha llevado a que el gobierno pues, como que no quiere que el pueblo progrese, que se quede, que se estanque, que siga con su misma herramienta tradicional, herramienta rudimentaria. Ya pues con la explicación que ustedes nos están dando sobre esa tecnificación de la minería, encontramos los gobiernos van chocando con estos cambios que tiene la pequeña minería. Jaime, ¿cuál es tu opinión al respecto de esa situación? Mira, hay un ejemplo muy bonito. Primero la minería se trabajaba con una vela en el interior del socavón, la bateíta en el río, y luego fue evolucionando que la linterna, esta lámpara no recuerdo de qué material era una lamparita pequeña, alumbraba. Carburo. De carburo. Luego pasa la linterna que el minero la amarraba aquí con un caucho. Con un caucho, y ya ahora la lámpara, que era el reflector, y ya está más industrializado y tecnificado, que es las minas electrificadas, con la luz ya está eléctrica. Entonces ahí donde nosotros decimos, ha evolucionado tanto la extracción del oro que hay la necesidad de el proceso del oro, de cómo tecnificar el proceso del oro, como ya criminalizaron el mercurio, ya no se puede utilizar el mercurio, entonces ya tenemos, el minero es tan inteligente que ancestralmente ha evolucionado también en el manejo de cómo extraer el oro, cómo trabajarlo, cómo procesarlo, y Segovia ya tenemos un 75%, Segovia y Remedios ya tiene un 75% bajo el mercurio. O sea, hemos dejado de utilizar en un 75% en el mercurio. Lastimosamente los PBOT de los municipios no están actualizados y no hay una zona industrial para el proceso del oro. Pero es ahí donde nosotros decimos, hay que evolucionar, y ese chía a nuestros mineros para cuidar el medio ambiente y estar acompañado la minería con el medio ambiente y la agricultura, tenemos que cambiarlo. Bien, nosotros también a través de historia conocemos que las mismas multinacionales han venido también evolucionando. Ellos empezaron con velas dentro de los socavones, velas de cebo, con lámparas de carburo, con palas manuales. Posteriormente vino la hidráulica, vino las máquinas a vapor, y llegaron las neumáticas.
y sucesivamente hemos ido evolucionando hasta que ya la parte eléctrica también ha ido teniendo muy buena aceptación dentro del trabajo minero. Pero eso sí, cero maquinaria con productos full oil, con ACPM, con gasolina dentro de los socavones, porque eso sí acaba con la vida de los mineros. Yo creo que Yarley y Jaime, pues que están tan comprometidos en este trabajo en pro de la pequeña minería, nos pueden hablar un poco de ese glosario que utilizan los mineros, de esas palabras que utilizan para, por ejemplo, decir qué es un coco, decir que es una marrana, pero ya pues a nivel industrial. Dentro de la pequeña minería se maneja otros mecanismos de transporte. Puede que ya también se hayan actualizado, porque no es mentira, el pequeño minero ha ido copiando cositas de las grandes empresas y de quienes han venido a darnos muestras del conocimiento y de la evolución que a nivel mundial se tiene en la explotación minera. Claro que sí, no podemos negar que la minería ha crecido y ha evolucionado, y ha sido también por, digamos, esos ejemplos tangibles que pueden ver los mineros en los territorios, más que todo por las multinacionales, que también con ellas tenemos otros problemas de contexto, pero digamos que uno también va aprendiendo de ellos y aplicando esas nuevas tecnologías o esas nuevas formas de extraer mineral. En los territorios, los mineros, en el caso de la minería de Beta, ha transformado su actividad. Pues lo decía usted, antes de llegar al coco, el minero procesaba la tanda en una roca, ¿cierto? Que le hacía una superficie plana, le hacía algo cóncavo, y con otra roca, ¿cierto? Hacían el tema de cambiar la granulometría, el tamaño, claro, la trituración, de cambiar el tamaño de esos minerales para que estos, al bajar el tamaño, liberaran las partículas de oro que estaban aquí. Digamos que el minero con el tiempo fue evolucionando, ya eso lo llevó a un granulador, en muchas ocasiones lo pusieron a la orilla de una quebrada, le adaptaban un eje y una rueda de madera, el agua, ¿cierto? Esa energía potencial del agua hacía que girara la rueda, y esta a su vez hacía que girara el coco. Luego viene la energía eléctrica y ya empiezan los entables con los cocos, como los conocemos, o los granuladores. Y este proceso permite que mejore las condiciones en volúmenes para que los mineros puedan seguir avanzando en la explotación de la minería. Y una ventaja grande es, como lo decía Jaime ahorita, es el sistema eléctrico, que ya nos permite mover 20, 30 cocos y ya deja esa fuerza manual que se aplicaba antes, y vamos evolucionando en el tema de la minería. Ya hoy no solamente existen los cocos que se pueden trabajar y que aún los hay, y están también las plantas de beneficio que aumentan el volumen de procesamiento de cada unidad minera. Es igual, Yarley y Jairo, extraer el oro o el material aurífero. Tú sabes que siempre se traía en una catanga, en un coche de madera con un malacate manual. Ahora ya hay el coche eléctrico, están las palas eléctricas más modernizados, e incluso el transporte del material aurífero al entable o a la planta de beneficio. Los arrieros, que es un gremio poco reconocido en nuestro territorio, los arrieros que transportan, aún existen el material aurífero de nuestros mineros. Ahora ya hay carros, hay motocarros transportando, volquetas y otras formas del transporte del material. Entonces hemos ido evolucionando, y ahí donde nosotros le decimos al gobierno que no son mineros grandes, de grandes escalas, sino que hay que evolucionar y hay que cambiar tecnologías, tanto el transporte, todo este cuento para el trabajo del minero ancestral y tradicional. Jaime, aprovechando, vamos a darle continuidad a la pregunta que hice ahora sobre este glosario del minero. ¿Qué es carrancho? Carrancho es parte donde se va formando como parte de la roca, ¿sí? Parte dura de la roca que el minero, cuando llega allí
que va por un avance de una mina, ¿sí? Y va como endureciendo, se va poniendo duro café, y ahí donde ellos llaman esa parte Carrancho. ¿Qué es para nosotros apogeo? El apogeo es donde un minero encuentra oro y relativamente está muy cerca, y demás compañeros mineros se dan de cuenta de esa situación, y pasa de haber un socavón a haber 30, 40, 50, digamos que es un punto donde se encuentra un yacimiento de oro que le puede brindar garantías de seguridad alimentaria a muchas familias. ¿Qué es una clavada? Una clavada es un túnel, ¿cierto?, inclinado, que depende pues de la inclinación que hace el minero. Sigue siendo una galería. Bueno, dentro de las minas es muy usual que los mineros tengan que hacer sus deposiciones, sus necesidades fisiológicas, y se emplea un término para aquellos encargados de recoger esos sanitarios que utilizan. Ustedes utilizan un cucarrón. ¿Qué es el cucarrón? El cucarrón es como un depósito, hasta donde yo he entendido, es un depósito que allí hacen sus necesidades, es lo que yo he entendido, pues. Sí, sí, no, o sea, tú te estás refiriendo al recipiente donde se hacen las necesidades. Ajá. Pero hay una persona, Claro. encargada de recoger precisamente, encargada de recoger toda esa materia fecal y todo, y llevarla pues a superficie para claro, ser para botada. vamos nosotros. Bueno, de eso se trata en este programa, de que todos aprendamos. O sea, el vamos. depósito lo mantiene cal y todo eso, y ahí está la persona que recoge todo y lo saca afuera. Bueno, ¿qué es un chicharrón? Bueno, el chicharrón comúnmente, o digamos que es un término coloquial que coge el minero, que es cuando se encuentra una partícula de oro puro dentro de la roca. Entonces a eso le llamamos chicharrón, o le llamamos góngora también, pero particularmente es eso, y se ve mucho en la minería de aluvión. La minería de beta también se ve, pero digamos que es más frecuente verlo en minería de aluvión. Bueno, yo voy a hacer un comentario corto, y es lo siguiente. Cuando se empezaron a dar estas invasiones al Afrontino, pues invasiones venían desde tiempo atrás, pero así por unidades o por 2, 3 personas, que son los que llamamos los machuqueros. Pero cuando se dio el caso de la batea y esto, yo recuerdo que el gerente Wilfredo López participó en una reunión donde varios mineros lo convocaron pues para que se les diera una oportunidad de elaborar, y que ellos trabajaban por un porcentaje de lo que sacaran de la mina, en este caso del silencio. Pero entonces él hizo un planteamiento, y yo más tarde lo redacté en este libro que titula Segovia, mi propio mundo, y es por qué todos los mineros se querían en esa época concentrar alrededor de las minas de la empresa, sabiendo que había tanta riqueza en las afueras del pueblo, en la parte rural. Y yo digo sabiendo, ¿por qué? Porque es que en tiempos anteriores un Gerardo Yepes, una señora Zoila, otros como Fly, como Diego Muñoz, como pues otra cantidad de personas se dieron ellos mismos esa oportunidad de ir a explorar, a ver de qué era la riqueza que se hablaba en Segovia. Y hoy nos encontramos con un boom de hace por lo menos 10 años, y es que encontramos riqueza en las afueras, en Canchamanila, en Rancho Quemado, en una cantidad de partes. ¿Cuál es la opinión de ustedes de que ya la minería se haya desplazado por allá? ¿Es simplemente porque acá se agotó el oro o porque allá resultó ser una riqueza demasiado buena? No, ese fenómeno, en mi entender, se debe al contexto de orden público que teníamos en el territorio. Anteriormente no se podía acceder a muchas minas en los territorios porque había presencia de grupos al margen de la ley, como eran las guerrillas, y no permitían esa actividad y esa explotación minera. Y otro fenómeno también era pues que ya se conocían los yacimientos alrededor de las 2.800 hectáreas que tiene
o que tenía la Frontino en ese entonces. Entonces digamos que pues el minero preferiría trabajar acá y no ir a arriesgarse a lo rural a que pudiese enfrentarse con estos grupos o tener que someterse a decisiones que se tomaran en esas áreas. Entonces digamos que ese contexto de orden público que ha precedido y que todavía existe en nuestros territorios era uno de los limitantes para poder ir hacia los territorios, y hoy estamos casi en ese mismo escenario, pero digamos que ya se puede trabajar más hoy en la ruralidad. En años atrás a Segovia, como lo decimos nosotros coloquial, nadie daba un peso por la minería, prácticamente existía lo que era la Frontino y algunas minas aledañas. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca le puso como atención a este gremio y a esta asistencia a la minería ancestral y tradicional en Segovia, y ahí donde fueron, cuando nosotros hablamos de tecnificar las minas para poder extraer, y también tecnificaron y por medios satelitales detectaron, o por medio de algunos helicópteros o avionetas que tienen sus aparatos satelitales, detectaron una cantidad de minas en Segovia y nuestras veredas, y ahí donde viene el interés de todo el territorio de Segovia, y eso genera ¿qué? Se genera violencia, porque allí hay un asentamiento de unos mineros campesinos que han cuidado el territorio y que ya hoy en día se quieren posesionar las multinacionales que han hecho prácticamente todos esos estudios. Hablar de ese contexto es hablar de los años 80, debido a que pasaron unas masacres, pasaron desplazamientos, el acabose de una junta cívica, el acabose de los líderes de derechos humanos, de los líderes que se iba a formar otro grupo político en Segovia, y eso al llegar las transnacionales, eso les iba a impedir llegar y apoderarse del territorio. Entonces ahí donde vino ese método de violencia, desplazamiento y todo eso, y ahí donde vino también el desplazamiento de nuestros compañeros mineros que han sido dueños de la Frontino, y eso era un proyecto que venía de los años 80, porque ya tenían grandes estudios, y como el minero no ha tenido esa capacidad de tener esos aparatos técnicos para detectar minas y todo eso, siempre se utilizaba que una varita por ahí, o que el sol, o que la veta salía por allí. O llevaban un brujo que movía un péndulo y les decía es por aquí, es pero por allí. Ya hoy lo estudian en un momentico, un territorio satelitalmente. Bueno, para mí el minero independiente ha sido de toda la vida, desde que empezaron los españoles a llegar a estos territorios, al municipio de Remedios, que nosotros pertenecíamos al municipio de Remedios. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de tradición y de ancestralidad. ¿Qué ocurre? Que precisamente ese tema que es tan importante para la discusión de lo que es la minería en la actualidad, tiene una validez de nosotros poder decir, es que la ancestralidad viene desde tiempo atrás, no es ahora reciente. Que nosotros conocemos unos mineros independientes de acuerdo a nuestras fechas de nacimiento, conocimos a alguien. En mi caso yo conocí a Amaranto. Señores, vamos a un corte de comerciales, ya regresamos. Sentir lo nuestro es emocionarnos al compartir una región que es bella y diversa. Hemos llegado para contar las historias de nuestra casa, para que día a día estés conectado, porque estamos acá para vos, para hacerte sonreír mostrándote lo mejor de nuestra tierra, para que la veas, la reconozcas y la vivas. Con todos y cada uno de los colores de nuestra región, somos esa historia que siempre te acompaña, para que te emociones cuando nos veas y te veas. Somos Región TV, nuestra gente es nuestra región. Continuamos con este su programa La Tertulia. Hoy con nuestros invitados Yarley Marín, Jaime Gallego Gómez. Ya hemos hablado temas anteriores, una descripción de lo que es el oro para la humanidad, de lo que son las minas de beta y aluvión, de el glosario minero y la búsqueda de oro.
la evolución de la minería. Vamos a hablar entonces de ese tema que dejamos pendientes, que son los mineros independientes. Yarley. Bueno, para hablar de los mineros independientes, lo decía usted ahorita, la minería en Segovia tiene la misma edad que tiene la minería en Remedios. Remedios acaba de cumplir 464 años y ya existía minería acá. Se han asentado los indígenas Yaemíes y Taemíes. Y desde allí comienza también a la par la actividad minera independiente. Los mineros van creciendo y van desarrollando estos territorios a través de esa explotación minera. Y es como nuestro municipio de Segovia va creciendo alrededor de la mina o las minas que existían aquí anteriormente. Entonces, digamos que esa actividad le ha permitido a nuestros mineros que de una u otra manera han ejercido esta actividad y han garantizado seguridad alimentaria para sus familias de manera independiente durante muchos años. Hoy uno no alcanza a recordar todas las unidades mineras que han existido en estos territorios, pero sí sabemos por nuestros padres y digamos que se ha comunicado y se ha enseñado de generación en generación la explotación de la actividad minera. En la misma evolución que habla Yarley, que ahí donde nosotros hablamos que hay una ancestralidad y tradición, luego pasó la tradición de los mineros, es conformar esas sociedades, porque ha ido evolucionando. Ya el minero no necesitaba un búfalo. Ese es el aire. Eso es parte del glosario. Para darle el aire, la turbina, para donde encuentran agua, sacar la turbina. Entonces ahí donde empiezan independientemente a crear sus sociedades, a decirle a Pedro, a Juan, a Pacho, necesito una turbina, necesito un búfalo, y ahí donde se crean las sociedades independientes, que hoy les estamos diciendo que se organicen en esas AES, en esas sociedades para llegar a un proceso de formalización. Y eso ha generado una riqueza y ha generado una organización en el territorio, que este producto o este trabajo de los mineros ancestrales y tradicionales son los que han sostenido todas estas regiones de Segovia, Remedios, nordeste antioqueño y en todo el país. Hay una parte interesantísima que nos habla Jaime Mongo, y es de que el pequeño minero es el que ha venido sosteniendo, con la riqueza que tiene Segovia, ha venido sosteniendo el comercio y le ha dado oportunidades hasta las multinacionales. Voy a hablar de un minero independiente al que se le ha hecho poco reconocimiento, porque nosotros pues aquí, por historia, por conocimiento de esos mineros independientes folclóricos como Amaranto, pues conocemos a ese señor, pero también conocemos a personalidades como Pablo Mesa. Pablo Mesa fue un tipo con conocimientos que trajo de por allá del sur de Bolívar y llegó a Segovia, y él fue el que prácticamente le dio ese cambio a esa piedra cóncava donde se molía, donde se trituraba el material, y entró con los cocos. Se posicionaron todos los cocos y ya muchas personas, después de ver el entable de don Pablo, también fueron montando sus entables en diferentes partes del pueblo. Pero el reconocimiento que yo quiero hacer a una persona que prácticamente le trajo riqueza a la multinacional Frontino y posteriormente les quedó a estas multinacionales que están hoy, en el caso de Aris Gold presente, Aris Mining, es el señor Kiko Carvalho. Kiko Carvalho fue un trabajador de la empresa, se desempeñaba como vigilante, pero en sus tiempos libres él se iba a hacer minería independiente, a escarbar por ahí en partes donde veía tierra que podían tener material aurífero. Y fue así como se encontró la mina Providencia. Si alguien de ustedes tiene algo que contar alrededor de esto, lo puede hacer, Jaime. No, yo esa historia sí. Bueno, el pago que le dieron a Kiko Carvalho fue colocarle los hijos en la empresa, a Nelson, al amigo Carvalho ya fallecido, y posteriormente pues salieron de allá porque con esa liquidación de la empresa e incluso sus familias se vieron abocadas a quedarse casi en la calle,
por el desalojo de las viviendas de la empresa. Continuamos entonces, vamos a hablar un tema interesantísimo, conocido por todos acá en la región, los machuqueros. Si conocen ustedes algunos machuqueros de historia o que fueron típicos pues por su comportamiento, que el machuquero de por sí tenía un comportamiento muy diferente a cualquier otro minero, entonces podemos hablar sobre ello. No, más que nombre es como la misma actividad que hacía el machuquero, esa capacidad de internarse y quedarse dentro del socavón trabajando hasta un mes, quizás hasta más tiempo, generaba de cierta parte admiración y uno decir, bueno, listo, cómo se entregan a una labor, cómo abandonan sus familias para internarse allá, pero luego decía uno, bueno, listo, ¿qué han hecho con los recursos que consiguen ahí con ese sacrificio laboral, con esos riesgos que asumen a trabajar al interior de los túneles durante tanto tiempo sin ver la luz del sol? Uno dice que son riesgos que asumían estos hombres y que aún lo hacen en otros lugares, incluso acá se puede ver, pero que ya no es con esa intensidad que se hacía anteriormente. Para nosotros se convirtió en una ancestralidad y tradición, el machuquero también, y yo no lo tomaría como ilegal, sino la necesidad de trabajar y de buscar un bienestar para él y sus familias y su forma de recrearse y todo ese cuento. Lo que pasa es que ya lo vemos como ilegal porque han utilizado esa necesidad del machuquero y esa tradición del machuquero, ya la han utilizado para otros cuentos, independiente del origen de que se ha formado ese gremio machuquero. Bien, vamos entonces a mencionar algunos nombres de machuqueros reconocidos en épocas anteriores. Hablemos de décadas atrás, 50, 60 años. Tito Sancocho. Tito Sancocho, Tito Castañeda. Hablamos de Huasca, de Palmoño. Los Moyanos. El Buey, que fue posteriormente dueño de unos bares acá en la zona de Tolerancia. Congote, Los Rúa, Antonio Vargas, Belisario Madrid. Estas personas pues conocedoras como machuqueros de todas las minas de la empresa, de cogote, trabajaron Cristales, El Silencio, San Nicolás en su época, porque hay que mencionar, ahora que toco el tema de San Nicolás, al papá de los Restrepos. ¿Cómo se llama el papá de los Restrepos? Enrique es el joyero. Enrique es el joyero. Horacio también es joyero. Pero bueno, no recuerdo si era... Carlos, no. Luis Carlos es uno de los hijos. No recuerdo. Bueno, este señor se dio a la tarea de reabrir la mina San Nicolás. Él con otro viejito que yo conocí por ahí, se dieron a la tarea de persistentes, y generaron una cantidad de empleo para toda la gente independiente que quería trabajar minería. Como el señor Javier Ospina también en Cogote. Javier Ospina. Aquí muchos mineros independientes. Entonces, a ver, yo conozco de tiempo atrás a Cruz Mesa, un señor, estoy hablando del año 60, 62, 65, que vivía en la parte posterior a la alcaldía municipal actual, al edificio de la alcaldía, Cruz Mesa. Y así los Cano, Tistacano, el hijo de él, y una cantidad de personas que en este municipio nos dejaron historia, nos dejaron riqueza, nos dejaron de qué comer. Y eso es lo que defiende la Asociación de Mineros y la Mesa Minera de Segovia. Vamos entonces al tema siguiente, la batea. ¿Qué conociste tú, Yarley, acerca de la batea? Porque para mí la batea se trabajó en 2 periodos. Sí. Bueno, digamos que la batea, eso da la apertura en el año 2004, más o menos, recuerdo yo 2005,
se empiezan a trabajar estas unidades mineras y que generan, digamos, un volcamiento masivo de personas a explotar los pilares que existían allí. Incluso yo en ese entonces trabajaba en Cogote y tenía la oportunidad en ocasiones de ir donde amigos que tenían frentes de trabajo en la batea por un huevero, como lo llamamos acá en Segovia. Y tenía que ir a sacarlo, donde no se podía demorar hasta 7 horas en salir de allí. ¿Qué es ese huevero? Ese huevero es un volumen de mineral que nosotros le llamamos un baldado de mina, que es más o menos de 40 litros, se llena de mineral y ese ya se lleva a procesar. Y es un término coloquial, ese glosario, que en muchas minas se lo dan a personas que tienen necesidades. Uno va y pide la colaboración y venga en la machada por un huevero. Porque dentro de las minas de las multinacionales se llama huevero a la tanda. A una tanda. A una tanda. Que echaban en una media de esas de fútbol y se la amarraban acá en la parte bajo los genitales. Por eso precisamente le dieron el nombre de huevero. Claro, claro. Continúa. Entonces cambia el volumen, pero digamos que seguía siendo eso. Entonces eso permitió, digamos, una bonanza en estos territorios cuando estuvieron esas bateas, pero también trajo consigo unos conflictos en el territorio, pero se le dio la oportunidad a muchas unidades mineras, muchas personas, muchas mujeres allí iban y trabajaban, cambiaban alimentos por mina. Digamos que eso generó una dinámica económica alrededor de 4 o 5 años, porque fueron, como lo dice usted, 2 ocasiones, batea 1 y batea 2. Yo hago un breve comentario y le doy la palabra a Jaime. Y es que precisamente esa batea 1 y batea 2, la batea 2 fue precisamente en el periodo de Albert Rodríguez Luján en la alcaldía, cuando estuvo Lele, pero la batea 1 fue anterior a eso. Y precisamente pues la batea 1 dejó a tanta gente con ese anhelo de volver a tener ese boom minero que se dio, porque es que uno veía que por las calles del municipio de Segovia transitaban cientos de personas las 24 horas, todos con su herramienta muy rudimentaria, pero querían acceder a la mina del silencio, que fue la batea 1, la batea 2, y de ahí salieron folclóricamente muchos comentarios, como querer posesionar un alcalde como Lele. Lele era hijo de un señor muy conocido acá, que fue carnicero, vendedor de pescado, lo llamábamos Alejandrino Arepa. Bueno, y entonces los hermanos Arepa. Y de aquí pues ya se beneficiaron una cantidad de personas en los entables que iban por la Paladita, por ese huevero. Y también llegaron desde Medellín y de otras partes mujeres a participar de esa bonanza minera, y los bares aquí eran atestados y el gasto de plata, y las mujeres recibían por estar con alguien que les ofreciera una buena cantidad de dinero, 500.000, 1 millón de pesos en esa época, año 2000. Era una cantidad de plata muy buena. Otras iban a barrer precisamente a los entables y también se beneficiaban de ese boom minero. Jaime. Lo decía yo ahorita anteriormente, es un proyecto que viene desde los años 80 y eso sirvió para empezar también al desplazamiento de los mineros de la Frontino Colmay, que eran sus dueños, de irlos como apoderándose de sus minas, de sus frentes de trabajo, y los desplazando de su actividad minera y como dueños de esa mina, y eso se prestó para muchas cosas. Eso evolucionó y entre el proyecto era eso. Vos hablabas de que hubo esa inmenso desplazamiento de mujeres en los bares, todo eso, y muchos vicios se vinieron de ahí, mucha violencia también se vino de ahí, y ahí donde después sale la multinacional, la que era Gran Colombia en aquel entonces, de que llegaron a Segovia a limpiar prácticamente el pueblo de la prostitución, de la drogadicción y todo eso. Era un contexto, un proyecto a largo plazo que era uno de los objetivos, de ir mostrando, y que la salvadora del territorio era la llegada de la multinacional. Entonces eso se prestó para muchas cosas y
y eso trajo incluso hasta violencia, trajo muertos, desplazamientos y un poderío de 4, 5, 7 personas que hacían obras, pero la obra la hacían era porque también vos venías con tu catanga, con tu bulto de mina y le sacaban su palada para esa obra, y el que sellaba los Padres Nuestros era el vocero de esa mina o el representante de esa mina, pero resulta ahí que salía era de la producción del mismo minero. Bueno, esta oportunidad de esas bateas, digamos, unió, eran juntos pero no revueltos, guerrilleros, unió a los paramilitares, unió a las policías. Uno iba a los centrales y encontraba un policía revolviendo mineral. Se encontraba gente que uno sabía qué grupos en qué grupo al margen de la ley estaba. Y suficientemente, pues, ahí todos se lucraban, todos se beneficiaron y después ya nuevamente se desplazaron, dejaron la actividad. Pero sí, lo que dice Jaime, esto trajo que aquí a Segovia entrara muchos vicios, demasiados vicios, y que la prostitución proliferara, se volviera pues muy extensa en para personas de todas las edades. Bueno, vamos a continuar con el tema de las asociaciones mineras. ¿Quién de ustedes conoció lo que se denominó el tierrero? El tierrero, no. Bueno, el tierrero, ¿se acuerdan las minas de Quicuarrula? Bueno, aquí, por el lado de la oficina general de la empresa, hubo una época donde se abrieron diferentes entradas, porque el sector donde se formó ese boom minero era muy rico. Allí hubo gente que consiguió plata. Eso sí, indistintamente causaron daños también. Sí, yo en una ocasión me quedé impresionado, tuve la oportunidad de ir a las instalaciones de la empresa, que casi no iba, después de que me retiré, y empecé a ver todas esas paredes averiadas y todo, pero fue precisamente un asentamiento que se produjo. Eso se desbordó, se salió de las manos, porque como decía ahora, ahí participaba de todo Pelambre, participaban personas de todo Pelambre. Entonces, ese fue precisamente el inicio de las asociaciones. Eso fue por allá en los años 1990, algo así, antes de Asomina. Ya de Asomina ustedes sí conocen algo. Sí, sí. Bueno, conocieron a Fernando Quintero, conocieron a Jaraba y otra cantidad de personas, pues que hasta Hernando, que era el presidente de allá de esa asociación, Henao Álvarez. También finalizó esta muchacha Catalina, después de que Hernando salió por cuestiones que se presentaron internamente, hay situaciones que lo llevaron a él a renunciar, entonces nombraron a esta muchacha Catalina. Bueno, entonces hablemos un poquitico de la mesa minera, pero breve, así pues una cosita que nos diga para qué fue creada la mesa minera. Bueno, la mesa minera, antes de hablar de la creación, quiero aprovechar el espacio para darle gracias a todas las personas que han participado de una u otra manera en esta organización, desde los fundadores, que hoy no queda sino Jaime Gallego. Digamos que todas estas personas hicieron una gran labor que hoy nos permite estar donde estamos. La mesa minera fue creada con la finalidad de defender los derechos de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores de las unidades productivas mineras, las UPM, sino de toda la cadena productiva del oro y la minería de Segovia, que esto incluye lo que son los transportadores, los arrieros, los entables, los comercializadores de oro, las machadoras, las personas que van allá, las mujeres y todos los que venden suministros o alimentos a toda la minería. Digamos que esto genera un dinamismo en el territorio, y es con esta finalidad que nace la mesa, y la misión y su visión es, venga,
cómo defendemos nuestra actividad. Nosotros no somos ilegales, nosotros estamos en el territorio antes de que llegaran las multinacionales. Perdón, Yarley, te escuché acerca de la misión y todo. ¿Dónde queda ahí o cuál es el espacio que tiene ahí el chatarrero? Ese pequeño minero que aún trabaja con un martillo, una muela, un almocafre, una batea. Claro, dentro de la cadena productiva el eslabón más débil que nosotros tenemos es el chatarrero, es ese minero de subsistencia. Y hoy con los procesos de formalización que nos está ofreciendo las multinacionales, ellos tienden a desaparecer. Entonces lo que hay que buscar es cómo podemos proteger y vincular a esas personas. Nosotros como organización tenemos una línea base de 3.000 chatarreras en Segovia y unas 1.111 en Remedios. Y eso es una población muy grande que tenemos de una u otra manera que ayudarles y ellos con esa actividad garantizan su seguridad alimentaria. Entonces, ese es nuestro eslabón más débil de la cadena productiva del oro y la minería, y dentro ahí, de pronto, a veces cuando uno lo menciona se le escapa a algunos sectores, pero cuando nosotros hablamos de la cadena productiva, cogemos desde el dueño de la tierra hasta el comercializador final, que hacen parte fundamental de todo el proceso. Pero hay algo muy importante, que uno de los logros de la mesa minera, porque en el código minero solo ha sido reconocido el minero Barequero. Y como mesa minera nosotros en el 2015 logramos el reconocimiento por el gobierno de ese gremio como chatarreros. Es uno de los logros grandes de la mesa minera. Sí, ese sí se logró, pero como decía aquí Yarley, parece que va a desaparecer de ahora con la formalización. Con la industrialización de la minería. Y todavía nos sigue quedando el minero, el pequeño minero, el que trabaja por ahí solo en una quebrada, barequeando o con un cajón, o en un hueco escarbando, nada más con la muelita, el martillo. Y ¿ustedes qué opinan de ese pequeño minero? Bueno, digamos que ese pequeño minero tiene una ventaja más adicional frente al chatarrero, porque el chatarrero depende de los descargues y de la producción de una unidad minera. Pero desde que no se prohíba la minería del barequero, a no ser que hayan determinantes ambientales, porque también tenemos que ser responsables como mineros, hay unos determinantes ambientales que nos dicen, venga, aquí no se puede trabajar, es una fuente hídrica, es un acueducto, eso hay que respetarlo, pero si el gobierno todavía sigue permitiendo ese barequeo, ese minero que está a la orilla de una quebrada, que está lavando arenas, porque la minería no es solamente de oro, sino también los que recogen arena para vender, ahí es la fuerza laboral del minero que va a decir hasta dónde puede trabajar. Entonces digamos que ese minero independiente tiene que pensar también en las maneras de producción, que va a ser a futuro los volúmenes a gran escala que no le van a permitir procesar pequeños volúmenes de mineral. Ahí también tenemos con el tiempo un cuello de botella que tenemos que mirar a ver cómo nos preparamos para eso. Bueno, voy a ofrecerle a todos los televidentes, los oyentes de este programa La Tertulia, este libro titulado Segovia, mi propio mundo, relatos culturales. Aquí encuentra los temas que en esta ocasión hemos tocado en compañía de nuestros contertulios Yarley Marín y Jaime Gallego Gómez. Quiero darle mis agradecimientos nuevamente al patrocinador nuestro, a todo el equipo que está detrás de cámaras, a nuestra directora y en la parte de logística también a Carolina, bueno, a Isabel, la directora, Isabel Alzate. Y nos despedimos en este programa hasta una próxima ocasión. Muy amables.